Muy buenas tardes, estimada audiencia. Nuevamente estamos en un programa más de Alinen, Alimentos, Ingeniería y Emprendimiento. El día de hoy vamos a tener una conversación, una entrevista bastante interesante, bastante sustanciosa, pues quien nos acompaña es un ingeniero, obviamente colegiado y habilitado en el Consejo Departamental de Lima. El día de hoy tenemos el tema Gestión y Cultura Integral de la Industria Alimentaria. Antes de abordar este tema, permítanme presentarles a nuestro entrevistado, nuestro ponente. Es el ingeniero Alonso Valera Miranda. Desde ya seguramente muchos lo conocen, muchos seguramente han pasado por alguna de sus charlas, alguna entrevista. Sin embargo, les preciso que el ingeniero Alonso es ingeniero en industrias alimentarias, tiene una especialidad en calidad, inocuidad y productividad. Además, es consultor aprobado por la IFS ATP para normas BRCGS. También es entrenador aprobado por el Global Gap. Individuo calificado en controles preventivos para alimentos de consumo humano y Food Defense. Auditor líder de BRCGS con más de 10 años de experiencia en la industria alimentaria. Ha capacitado y asesorado a más de 30 empresas en toda Latinoamérica. Actualmente está ejerciendo la función de gerente general de la empresa Food Audit Consulting. Con ustedes les presento al ingeniero Alonso Venera. ¿Qué tal, ingeniero Alonso? ¿Cómo estás, Eric? Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Espero que el tráfico no te haya causado problemas al llegar hasta acá. No, felizmente llegué puntual y listo para las preguntas. Perfecto, perfecto. Este espacio, te comento un poco, que hemos venido generando en este capítulo, trata, ¿no?, de conocer dos aspectos. Primero, conocer al ingeniero en su expertise y seguidamente abordar el tema tal cual que nos hemos planteado en el día de hoy. En ese contexto, permíteme darte la bienvenida y preguntarte un poco, conociendo un poco más de ti, ¿cómo te ha ido en la universidad? ¿Cómo te has desarrollado? ¿Cómo han sido tus inicios en el tema profesional? Bueno, como usted bien comenta, yo inicié mis estudios de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, ¿no? Egresé y inicié mis actividades laborales como asistente de consultoría, así que de primera mano vi los temas relacionados a la calidad y la inocuidad, ¿no? Y bueno, yo me enamoré de mi carrera más que en los estudios, en el trabajo, ¿no? Al ver la aplicación de los conocimientos en el aula, enseñados en el aula, pude abordarlos en el trabajo y me apasionaron mucho estos temas de hazard, microbiología y toxicología. Tanto es así que en algunos momentos o espacios como refrigerios durante el trabajo, yo agarraba mi libro de microbiología y me ponía a leer, ¿no? De microbiología, imagínense. Entonces, toxicología, te habías mencionado. ¿Ah? Toxicología, ¿no? Ciertamente los dos son uno de los más complicaditos, ¿no? Sí, ciertamente, ¿no? Pero me apasionaba porque entendía que para tomar una decisión tiene que haber un sustento técnico, ¿no? Y nosotros como ingenieros tenemos que tener conocimiento técnico para tomar decisiones. Claro. Al momento de implementar sistemas HACCP o sistemas de gestión en general. Claro, para cuestionarnos, ¿no?, nuestras propias decisiones, ¿no? Ciertamente. Siempre hay algunas frases o algunos procedimientos que no se ponen en análisis como tal, ¿no? Uno lo viene ejecutando porque así me dijeron, porque así está escrito, pero si uno lo analiza desde la raíz, resulta más productivo, además porque te abre un abanico de posibilidades donde uno puede aplicar el mismo criterio. Correcto, ciertamente. En ese contexto me mencionabas que te gustaban estas dos materias que, por cierto, para mí han sido muy duras, sobre todo microbiología de alimentos. Las dos microbiologías, la general de alimentos, eran tantos microbios, eran tantos procesos, tantos colorcitos, tantos agares. Espero que en la actualidad sea un poco más sencillo, pero en aquel tiempo había que preparar los agares y todo eso. Mi pregunta siguiente va por ese sentido, ¿no? ¿Qué te motivó a especializarte en calidad o en inocuidad, ¿no? Como así del abanico de posibilidades que tenemos, ciertamente, ¿no? Lácteos,
harinas, carnes, digamos que ha sido por un contexto general aplicado justamente a la inocuidad y calidad. ¿Cómo fue que llegaste o empezaste a embarcarte en estos temas? Bueno, ni bien salí de la universidad, y creo que es algo que todos los recién egresados compartimos, lo que buscamos es laborar, ¿no? Trabajar, ¿no? Entonces, por azares y por recomendación de una colega, llegué a una empresa consultora y me desempeñé como asistente de consultoría, ¿no? Entonces ahí comencé a tocar los temas de buenas prácticas, de HACCP, pero más allá de lo que indique una regulación o una normativa, me interesó, como usted bien comenta, y es una palabra muy importante que tenemos que nosotros tener como ingenieros, que es el cuestionamiento, ¿no? Cuestionarnos por qué indica el requisito que debemos hacerlo de esta manera. ¿Cuál es el sustento técnico? Entonces, comencé a preguntarme por qué debíamos trabajar bajo estos ciertos estándares, o por qué debíamos evaluar estos peligros, y por qué tendrían que ser 3 categorías, y cuáles eran. Entonces, a partir de ahí, me gustó la parte técnica asociada a la calidad y la inocuidad, y de ahí más adelante, obviamente, tuve que trabajar en la industria para conocer de primera mano cómo es la realidad de los procesos, ¿no? Poder profundizar en temas como diseño higiénico, ¿no? Que es un tema tan interesante y sobre todo no muy conocido, ¿no? Has dado en el clavo, entre tantas cosas, ¿no? El diseño higiénico, ¿no? Muchas veces damos por sentado que quien nos provee de maquinarias o quien nos da las instalaciones o nos da el servicio, de alguna manera ha sido instruido en diseñar equipos de infraestructura para una situación o un contexto de alimento, y no es así. En la mayoría de casos seguramente te has tropezado con infraestructura donde hay que remover pisos, remover techos o cerrar ventanas, cerrar ductos, porque no se ajustan a una necesidad propia de un proceso productivo. Vamos a pensar en el extremo, ¿no? Para un programa social, para un público vulnerable, ¿no? Donde ahí los controles son mayores, no tanto al igual que el proceso, en infraestructura, ¿no? Y ahí viene lo que mencionabas, el diseño higiénico. Ciertamente, ¿no? Y es una realidad que seguro muchos profesionales comparten, no solo acá en Perú, sino en otros países de Latinoamérica, que las instalaciones a veces se compran ya hechas, o sea, no se diseñan desde cero, ¿no? O se alquilan, ¿no? Y posiblemente esas instalaciones te fueron almacenes, o se desarrollaron para otro tipo de actividad comercial, ¿no? Sí. Entonces, ahí es importante poder establecer o conocer ciertos principios y criterios y entender que estos son necesarios para poder reducir la cantidad de fuentes de peligros, ¿no? Una pintura a base de plomo, grietas o fisuras, la condensación y formación de mohos. Y por otro lado, a nivel de equipamientos, usted también es un profesional experimentado, usted sabrá que hay equipos de segunda mano, de un origen muy sospechoso, no sabemos dónde aparecieron, o no tenemos conocimiento de quién es el fabricante. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que los materiales, el diseño y el acabado es adecuado para la industria alimentaria? Entonces, hay un reto en el conocer estos principios y criterios y buscar abordarlos para reducir los riesgos de contaminación. Sí, me he quedado pensando en lo que has mencionado. Y yo le añadiría una casuística más, que es que la infraestructura a veces la heredamos. Es decir, yo he visto muchas casas del abuelo o del tatarabuelo que son casas, pues, ¿no? Entonces, tratar de forzar en una instalación domiciliaria un proceso productivo, que ciertamente se puede hacer, ¿no? Pero es como parchar sobre el parche, ¿no? Pero sí nos enfrenta a un reto nuevo, ¿no? Lo que has mencionado de condensación de moho, ¿quién pensaría? Pero sí me he topado con muchas paredes enmohecidas porque no analizan el flujo de aire o porque instalan en mal lugar una caldera, por decir, ¿no? Correcto. Y lo de segunda y tercera mano, sí, he visto equipos que no tienen ni su placa, ¿no? de elaboración. Unas cosas bien curiosas pasan acá en Perulandia, ¿no? Pero menos mal que existen profesionales como el que estamos entrevistando, que nos da la guía para poder discernir de qué manera podemos enmendar estas cosas. Ahora, abundemos un poco en el tema de hoy. Y te lanzo la pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos hoy en día, hoy en este contexto, por una gestión integral en la industria alimentaria? ¿Cómo lo podríamos entender? Mira, Eric, de seguro esta palabra integral, o tal vez
cambiemos un poco de denominación integrado, nos suena un poco familiar, ¿no? Porque se habla mucho de sistemas integrados de gestión, ¿no? Hoy en día una industria o una empresa tiene que satisfacer diferentes necesidades, expectativas y tendencias. Hoy en día la industria no solo está obligada a generar alimentos inocuos y de calidad, sino bajo un enfoque de sostenibilidad. Voy a tomar una frase del estándar de Global Gap, que está orientado más que todo a la producción agrícola, que se enfoca en una producción segura y sostenible. Y cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de el respeto y el uso eficiente de los recursos, no solo a nivel ambiental, sino el recurso humano, las condiciones seguras a nuestros trabajadores y también las condiciones justas para ellos. Entonces, cuando hablamos de una gestión integral o integrada, estamos hablando de que todos los procesos y todos los que somos parte dentro de una industria integremos esos estándares. La de inocuidad, la de 45001, que es la de seguridad, la de 14000, que es la de ambiental, o 14001 creo, ¿no? Y que no estén dirigiéndose o gestionándose de manera separada. Porque hay casos en que la industria, solo por el término SIG, lo único que tiene de SIG es el papel. Porque cada área o proceso, digamos, tira para su propio beneficio u objetivo, que puede ser positivo, ¿no? Porque una empresa tiene que trabajar bajo condiciones seguras, tiene que reducir el mínimo impacto ambiental, tiene que asegurar alimentos inocuos, pero la manera es cómo se integra, cómo las áreas o procesos coordinan. No estoy diciendo que la cultura de inocuidad no sea importante o la inocuidad no sea importante, pero considero que hay otros elementos que también deben ser tomados y que deben ser integrados. Interesantísimo. Sí, me he topado con algunas organizaciones, como lo has mencionado, ¿no? Cada área es una isla, es un grupo humano cerrado, compacto, y a veces hasta hay disputa, ¿no? ¿Quién manda sobre quién? Correcto. Y bueno, y en algún momento llega el momento de ordenarlos o de integrarlos, tal cual mencionas en este tema. Yo creo que ese es uno de los problemas. Ahora, en un contexto Perú, ¿no? Yo entiendo que tú eres un consultor internacional, has ido por diversas partes de Latinoamérica, pero acá en Perú, además de la problemática que acabas de mencionar, en tu experiencia, ¿no? ¿Qué otros problemas o qué otros desafíos tienen nuestras empresas peruanas, ¿no? Con el ánimo de integrar, ¿no? De tratar de implementar un sistema integrado de gestión. Bueno, el primer reto es conocer cuáles son los estándares que se requieren, ¿no? Y para esto existe o debe existir un canal de comunicación de la industria con la autoridad del mercado de destino o el mercado de producción, con lo que requiere el cliente y específicamente lo que necesita, ¿no? Y también un trabajo de equipo, ¿no? Que no solo se limita a el responsable de un departamento, porque solemos denominar líderes de equipos a aquellos que solo hacen todo el trabajo y los demás solo están ahí cuando se les pide o se les obliga, ¿no? Claro. A estar en una reunión. Claro. ¿No? Entonces, aprovechando tu pregunta, yo enlazo la gestión integrada con la cultura integrada. Entonces, el principal reto para lograr una gestión, voy a tomar la definición de ISO, que gestión son las actividades coordinadas destinadas a dirigir y controlar. Entonces, para poder tener una operación integrada, necesitamos una cultura integrada. Una cultura que integre aspectos de seguridad, aspectos de inocuidad, de calidad, los aspectos éticos, ¿no? La cultura ambiental, de manera integrada, porque ese es el enfoque que debemos trabajar, como cultura organizacional, no como usted comenta, islas separadas. Así que yo considero que el principal reto es poder integrar culturas en una sola, de manera enfocada y positiva, hacer cumplir los requerimientos de las partes interesadas o del mercado. Yo creo que en lo que mencionas, gran reto, o mejor dicho, gran labor sería encontrar a los mediadores o al personal idóneo que pueda trabajar en equipo. O sea, lo he visto muy frecuentemente en estos líderes, pero son líderes de grupos, líderes de oficinas, ¿no? Entonces, siempre he visto este conflicto. No sé si en tu experiencia, ¿no? te
te ha permitido conversar o llevar el tema con estos formadores o líderes de las organizaciones para poder integrar, ¿no?, los esfuerzos en un sistema de gestión? Ciertamente, desde mi área de experiencia y de expertise, he conocido gente y personal que el liderazgo lo expresa a través de la capacidad de influencia. Personas que influyen en otras personas. Y no necesariamente el jefe de área o de proceso o el gerente. He visto también diferentes personales en diferentes áreas como operadores que están muy motivados y comprometidos a lograrlo, pero que lamentablemente se chocan con una pared que es la misma organización, que no está orientada hacia un enfoque de mejora, ¿no? Y que por ende el liderazgo debe correr en todas las áreas en un sentido, digamos, bidireccional, ¿no? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿no? Sí, sí, en verdad, muy importante el liderazgo para poder abordar todos estos temas de gestión. Mi siguiente pregunta está relacionada al enfoque preventivo. En mucho tiempo atrás la tendencia era analicemos el producto a ver cómo salió. Correcto. Claramente es una pérdida de recursos, tiempo y esfuerzos, ¿no? Y ahora estamos mirando un poco más atrás y seguramente vamos a retroceder un poco más. Pero en ese contexto, ¿cómo explicarías o qué importancia le darías al control preventivo para los sistemas de inocuidad o de gestión de la inocuidad de los alimentos, ¿no? Yo le daría toda la importancia, es la base de esto. Incluso podríamos irnos años atrás, desde el surgimiento de la gestión de la calidad total, ¿no? Cuya base teórica o técnica era de que en toda la cadena de operación de alimentos, o si queremos llevarlo a un enfoque macro, en toda la cadena de abastecimiento de alimentos, todos los que participan dentro de esta tienen que aportar calidad para que el resultado, lógicamente, sea un producto de calidad y un producto inocuo, ¿no? Entonces, el enfoque preventivo podemos verlo en el HACCP, en el HACCP, ¿no? Si bien se tiene un principio que son las acciones correctivas, porque entendamos que los sistemas lo desarrollan las personas y las personas pueden errar, puede haber errores, la base es la prevención. Evitar de todas maneras que el alimento esté contaminado con peligros o que estén presentes en niveles inaceptables. Así que todo el peso tiene que partir en el enfoque preventivo, y el enfoque preventivo es un síntoma de una cultura positiva, ¿verdad? Una empresa que se preocupa por prever antes que lamentar, ¿no? Y tiene beneficios. Por ejemplo, los ahorros en pérdidas o costos de no calidad, como lo llamamos algunos expertos, ¿no? Y también el beneficio de generar confianza, ¿no? Porque el enfoque preventivo tiene que ver con una manera de trabajar independientemente si te supervisan o no te supervisan. Claro, ¿no? Claro, ciertamente, ¿no? Y qué bien que lo digas, porque algún grupo de la cadena productiva podría pensar, como estás mencionando, ¿no?, de manera preventiva. De manera preventiva voy a hacer mis controles, voy a hacer mi limpieza, mis ajustes y demás actividades. Sin embargo, si lo llevamos, como tal mencionas, a un nivel de toda la organización, o sea, preventivamente el que compra va tomando sus prevenciones, ¿no? Preventivamente el que está gestionando, por decir, combustibles, o también toma la molestia de generar controles preventivos. Toda la organización en sí va a tomar esta manera de poder trabajar o de poder producir, que al final va a dar un producto que remotamente podría generarnos algún problema, ¿no? Sí, y hay un elemento importante, y discúlpame la interrupción, Eric. El enfoque preventivo también está establecido en otros estándares que son ajenos a la inocuidad, como la de tema ambiental o el 45.000, que es el pensamiento basado en riesgos, que es esta nueva definición. Antes estaba lo que era enfoque preventivo. El pensamiento basado en riesgos tiene que ver con tener idea de cuáles son los riesgos y oportunidades que se presentan en cada operación antes de desarrollarlo, y poder identificarlos, evaluarlos y controlarlos. Y ese pensamiento basado en riesgo, volvemos a lo mismo, es un elemento positivo de cultura, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora, Perú cada vez está creciendo más en las exportaciones, la posibilidad de poder utilizar los megapuertos y los que se siguen construyendo. Hace poco acá en el Colegio de Ingenieros había un foro ferroviario donde las ideas sobre comunicación del país por esta vía
también nos amplían posibilidades. Entonces estamos a un nivel de competitividad, yo creo, bien encaminada. Interesante, ¿no? Sí, bastante interesante y llevado a un contexto de exportación. En ese contexto quería preguntarte cómo influiría el sistema de gestión, ¿no?, en la competitividad para los productos que se piensan vender fuera del país. Antes de que me respondas, ¿de qué manera tu respuesta la podemos de alguna manera integrar en este doble estándar que ocurre? Es decir, hay una producción para el comercio local, sí, donde podemos abusar de algunos plaguicidas, algunos antibióticos, algunas prácticas, unas malas prácticas, digamos, ¿no?, para no hablar más del tema, que sin embargo, cuando queremos o tenemos una visión de exportación, cuidamos justamente estos límites de plaguicidas, estos límites de antibióticos, estos estándares, ¿no? Entonces, ¿cómo integramos todo esto? Me refiero a una empresa que produce alimentos para integrar primero este doble estándar y segundo, para hacer crecer al país, ¿no?, como unas prácticas para poder mejorar o tener una mejor visión frente al comercio de otros países como Chile, que siempre miramos, o como Brasil, que tiene también una gran cantidad de productos que se exportan. Bueno, interesante pregunta, y voy a responderte con una frase que siempre le doy a los colegas con los cuales imparto cursos de capacitación, ¿no? A nosotros nos pagan por producto o alimento puesto en piso. No nos pagan por nuestra sonrisa, no nos pagan por la parihuela o la paleta. Y todo alimento tiene que cumplir los requisitos necesarios, es decir, ser inocuo. Un alimento que no es inocuo no es alimento. De plano no es alimento. De plano, claro. ¿No? No se negocia si me enferma o no me enferma, ¿verdad? Entonces, pues, discúlpenme, pero si ustedes quieren proteger su mercado, quieren proteger a quienes les compra su producto, ¿no? Háganse responsables por el producto, ¿no? Quieren proteger su empresa, quieren proteger la reputación, el crecimiento de la empresa, preocúpense por su mercado, preocúpense por quienes confían en ustedes, en sus productos y les compran. Y eso es independiente de si es el mercado nacional o internacional, ¿ya? La industria debe ser responsable porque nosotros estamos ofreciéndole un producto que va a ser ingerido por diferentes tipos de personas, ¿no? Entonces no podemos ser, digamos, no diligentes. Hay un concepto que se llama la debida diligencia, ¿no? Tenemos que hacer todo lo posible dentro de nuestros recursos para satisfacer los requerimientos de nuestros consumidores. Y uno de ellos, más básico, es que no los haga daño. Y también otros requerimientos que es, volviendo al tema integral, la sostenibilidad, ¿no? El respeto a los recursos, el uso eficiente de estos. Interesantísimo y qué bien que lo plantees así, ¿no? Porque al final de cuentas, si bien es cierto, está nuestro producto destinado a un mercado, pero de ahí se puede disgregar a más partes, correcto, ¿no? Entonces, y es muy importante cuidar la reputación de una organización, de una empresa. Hemos visto algunas veces como una marca se destruye por una mala práctica, ¿no? Por una crítica, un comentario, una demanda. Sí, y más que ahora las redes sociales tienen esta facilidad de poder... Un poder, ¿no? Bastante. Sí. Que creo que es bueno, ¿no? Creo que antes se daba, pero era muy difícil saberlo. Ahora es fácil compartirlo y viralizarlo, más fácil aún. Entonces nos enfrentamos a una comercialización global, o sea, cada vez es menos complicado enviar un producto a alguna parte del planeta. Alguna vez por cosas laborales acabé en Hong Kong, o sea, al otro lado del planeta, y pude ver unos frutos peruanos, ¿no? Entonces la emoción me embargaba y también pensaba en qué momento salió esto del Perú y cuánto viajó para estar en este buffet en su momento, ¿no? Entonces, es un reto también para cada país poner sus límites o poner sus condiciones para recibir una mercancía, pero estos límites son básicos, ¿no? Es mínimo, es como Perú, ¿no? Quieres producir alimento, mínimo tu BPM, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Tener un baño, un vestuario, indumentaria, son cosas muy básicas. Sin embargo, cuando ya
digamos, nos metemos al tema exportador o al tema de comercio internacional, nos enfrentamos con un abanico de posibilidades de certificación. Es decir, tenemos un IFS, tenemos un BRC, tenemos un FSC, un ISO 22000 por ahí. Entonces, yo sé que es bastante, pero si podríamos ordenar, o en todo caso, para que nuestra audiencia pueda entender por dónde empezar, si es que cabe el término, por dónde empezar, ¿cómo nos ordenaríamos o por dónde empezaríamos? ¿Qué consejo le darías a estas MIPES que están dislucidando poder exportar? Bueno, primero el orden y la limpieza básico en todo negocio, ¿no? Ese es un concepto que también lo explico bastante en los cursos que dicto. Más allá que sea industria alimentaria, si uno realmente quiere ser exitoso y crecer, preocúpese primero por ser ordenado y limpio, ¿no? A todos los que nos están viendo y escuchando les pongo el ejemplo, ¿no? ¿Dónde trabajarían de manera más eficiente? ¿Ordenado y limpio o desordenado y sucio? ¿Dónde se estresarían menos? ¿No? Entonces, la base, y ahí tocamos el tema de los prerequisitos, las buenas prácticas, es ser ordenado y limpio. De ahí, por los requerimientos del mercado, requerimientos legales, o porque el sistema de buenas prácticas es insuficiente para controlar algunos peligros, podríamos llevarlo a un HACCP, ¿no? Pero después de seguro quieres abordar otros temas relacionados al sistema de gestión, que puede ser el tema de fraude o el tema de food defense, ¿no? Entonces, vamos construyendo ese sistema, ¿no? Que no es complicado, pero sí requiere compromiso. Entonces, en primera, la base, compromiso, obviamente. Después las buenas prácticas, los prerequisitos, el HACCP, y después veamos las certificaciones que se necesitan, no excluyendo los requisitos legales del mercado de destino, ¿no? Principalmente los requisitos del mercado. Siempre me preguntan, o algunos colegas me preguntan, Eric, por decir, ¿no? Para Francia, ¿qué requisitos piden? No hay forma que alguien sepa de todos los países, ¿no? Entonces siempre la frase, oye, el requisito lo pone el país de destino. Digamos que a términos legales o formales, ¿no? Sin embargo, quien nos compra nos puede, vamos a decir, elevar el estándar, ¿no? Correcto. Porque como digo, la autoridad sanitaria de cada país pone lo básico, ¿no? Correcto. Pero quien te va a comprar nos puede elevar el estándar, y es ahí donde podemos encontrar, como te mencioné, en un BRC, un FS, un FCC, un BC2000, demás, ¿no? Entonces, una pequeña empresa, una MIPE, ¿por dónde empezaría? ¿O qué criterios debería tomar para decidir cuál de estas modelos de gestión emplear en su organización? Bueno, todos los esquemas son aplicables, no depende del tamaño de la empresa ni de la inversión. Disculpa que interrumpa, ese es un buen punto. No requiere ser una gran empresa para ir por uno por otro. Correcto. O sea, todo estándar se puede aplicar a un contexto MIPE, un contexto mediano, y también para alguien que pueda o estar empezando, ¿no? Así es, precisamente porque los requisitos se basan en la evaluación de riesgos y en el contexto en el cual se desarrolla la empresa y el uso previsto del alimento. Así que la ruta es buenas prácticas, HACCP, requisitos legales mínimos. Ahora creo yo el HACCP es mínimo en casi todos los países, salvo algunas exclusiones por el nivel de riesgo del alimento y a qué mercado está destinado, ¿no? Y a partir de ahí usted puede optar por una BRC que es un esquema que surge en Londres, o una IFS que surge creo que en Alemania, o una FSC 22000, ¿no? Si es producción primaria, puede ser una IFA de Global Gap, aseguramiento integrado de fincas. Global Gap también tiene estándares para industrias que hacen producción de frescos o packing, también lo aplica. Así que el abanico, como usted bien comenta, es diverso, se presentan opciones, y eso también, la manera en cómo ustedes eligen el esquema adecuado va a depender de lo que te pida el cliente, ¿no? Porque estos estándares, Global Gap, FSC, BRC y IFS, están reconocidos por GFCI, que es un organismo internacional compuesto precisamente por industrias y técnicos y especialistas. Entonces, ese reconocimiento le da un cierto nivel de confianza para que el mercado pueda decir, te voy a comprar a ti, ¿no? Así que hay una gama de opciones, que usted puede elegir, ¿no? Pero nuevamente, no van a llegar a certificarlo si no se preocupan por estar comprometidos, y sobre todo el orden y limpieza básico en todo negocio.
Sí, orden y limpieza, empecemos por ahí. Ahora conozcamos un poco más la organización donde estás trabajando. Tú estás como gerente general de Food Consulting en Perú. Cuéntanos un poco qué servicios da esta empresa. Bueno, la empresa Food Audit Consulting brinda servicios en 4 pilares: capacitación, consultoría, implementación y auditoría, ¿no? En los esquemas que les he comentado, ¿no? BRC y IFS, todo asociado al tema de calidad e inocuidad. En el tema de sostenibilidad lo manejamos a nivel de Global Gap, ¿no? Que es para productores, ¿no? Y algunos aspectos técnicos que por mi nivel de competencias me permite poder enseñar y poder aplicar, que es el diseño higiénico o evaluaciones de riesgo. Por ahí iba la segunda pregunta. Sin ser modestos, ¿no? Yo sé que usted es un gran profesional, sí, pero quería preguntarle, ¿no? Frente a las diversas opciones que podría elegir un empresario, una MIPE, tomar una consultoría, una asesoría, ¿qué diferenciaría a Food Consulting? ¿Cuál es el plus que tiene? ¿Cuál es el más, ¿no? que jalaría? Bueno, para comenzar, entendemos que nuestro servicio es un aporte a la operación y por ende tiene que estar diseñado específicamente para la empresa, ¿no? Y por ende tenemos que ser nosotros los que estemos ahí trabajando con la empresa. Yo, como parte de la empresa y como gerente, voy a los clientes y busco darles herramientas que sean específicas para ellos y solucionarlos, ¿no? Yo por el momento no contrato a terceros para cubrir una necesidad o requerimiento, sino yo mismo estoy metido ahí, ¿ya? Otro punto importante es el feedback que nosotros tenemos. Yo como ATP, consultor y entrenador, tengo comunicación directa con estas empresas que desarrollan esquemas, ¿no? BRC, Global Gap. Justo conversando contigo, Eric, ya hace poco te comentaba, ¿no? Que para el evento que tenemos se está presentando la representante de IFS en Latinoamérica, de FCC aquí en Latinoamérica. Tengo comunicación directa con el principal trainer de BRC, tengo comunicación directa con los entrenadores de HDG, de diseño higiénico. Entonces hay un feedback. La idea es que si por otros motivos no tengo la respuesta en ese momento, la puedo solucionar, ¿no? Claro, claro. Tienes un soporte, digamos, frente a cualquier cosa particular que podrías encontrar, ¿no? Y qué bien la red de contactos que mencionas, y rescato el hecho de que personalizas el trabajo que viene dando la empresa Food Consulting. No usa una plantilla de un modelo, sino se apersonan ustedes y en concreto determinan soluciones o adecúan, ¿no? Seguramente algunas exigencias al contexto de la empresa, ¿no? Y también agregaría, discúlpame, Eric, sí, el servicio post, o mejor dicho, la actividad post servicio. Por ejemplo, cuéntanos un poco eso. Generalmente uno hace el contrato, te dan o te ayudan y se acabó, ¿no? No es así. Por eso a todas las empresas con las que han trabajado conmigo, ahí está mi celular. Cualquier duda que tengan, pueden escribirme. Son puntuales, lo vemos. Podemos agendar una pequeña reunión de 20 minutos, 30 minutos para trabajar, ¿ya? Porque en este negocio la confianza es vital, ¿no? Nosotros somos, y yo me considero un facilitador, porque desarrollo herramientas a partir de conocimientos establecidos y se los doy a la empresa. Entonces, la confianza y el trabajo que debemos nosotros tener como consultores es muy importante, ¿no? Nosotros también somos en cierta manera responsables de lo que decimos y lo que hablamos, ¿no? No simplemente podemos lavarnos las manos. Entonces, ya sea con Ajinomoto o con Inca Crops, ¿no? O con otras empresas con las cuales yo he trabajado, con Pedregal, ¿no? Con Agrícola Don Ricardo, ¿no? Hay una comunicación directa frente a cualquier tipo de duda que tengan, ¿no? Porque la idea es todos contribuir a poder crecer como país y de manera sostenible y segura. Muy bien. Yo sé que estás elaborando una reunión, una serie de conferencias. Nos has compartido el flyer
hace unos momentos y por interno lo pueden ir pasando mientras conversamos sobre el tema. Y has mencionado ya algunos de los ponentes. Correcto. Este contexto en que desarrollas tu actividad, entiendo que está enmarcado en el Día de la Inocuidad, que es el próximo 7. Es el 7 de junio. Este 7 de junio, que cae sábado. Cuéntanos un poco del evento. Bueno, la idea es que no vean a la empresa como Alonso Valera. Uno no puede ser todólogo, no puede creer saber todo porque es imposible. Entonces, la idea es no solo que yo pueda poder compartir mis conocimientos, sino traer a personas mucho más expertas en un cierto campo de la industria a que también lo compartan. En ese sentido, tenemos el día de mañana y en los siguientes días, ¿no?, webinars sobre diseño higiénico con una entrenadora del Grupo Europeo de Ingeniería y Diseño Higiénico, de la EHDG. Después tenemos las novedades de IFS a través de Daniela Poblete, que es la directora de IFS en Latinoamérica. Y tenemos también novedades y actualizaciones del esquema FCC 22000, ¿no?, con Juliana Arimura, que es la representante de FCC en Latinoamérica. Y también estamos ya programando para lo que es el liderazgo y cultura, porque obviamente yo soy ingeniero, yo no puedo enseñar nada de liderazgo, no puedo leerme un libro y decir que soy líder o sé de liderazgo. Entonces, estamos trayendo psicólogos organizacionales, una de México, que es psicóloga con bastantes años de experiencia y que está trabajando directamente con industria alimentaria, precisamente para que nos dé esas herramientas necesarias para poder trabajar y aplicarlo, ¿no? Al final, el tema de cultura depende de la empresa, ¿no? Más que gurús o expertos, lo que necesita la industria es saber qué es lo que está haciendo, qué es lo correcto y por qué lo está haciendo. Después, las herramientas de comunicación y poder llegar a las personas, yo creo que el protagonismo lo requieren los psicólogos y los especialistas en estos temas. Y la idea es trabajar en equipo para desarrollar una cultura integrada. Ciertamente, trabajar en equipo es el éxito, ¿no? Creo que mencionaste, uno no lo puede saber todo, ni es todista, ni debe serlo, ¿no? Exactamente. Más que siendo profesionales de ingeniería debemos tener claramente que cada profesional tiene su competencia. Y qué bien que estés abordando estos temas, primero en un contexto disgregado, o sea, no es nuestra cápsula limeña, nuestra cápsula peruana, sino ves ponentes renombrados en Latinoamérica. Y este tema de comunicación y liderazgo planteados a profesionales que ciertamente han estudiado para eso. Correcto. Y tienen sus tips y tienen sus mediciones, cosas que podríamos aprenderlo, pero no nuestro core, ¿no?, como dicen. Y bueno, vamos cerrando esta gran entrevista preguntándote cómo te contactan a ti, cómo alguien que ha podido escuchar esta charla está interesado en los servicios que dan y quiere contar con tus servicios o con los servicios de la empresa que estás representando, Food Consulting Perú. Sí, bueno, para los que quieran contratarse con Food Audit Consulting, pueden comunicarse a mi correo alonso.valera@food-medioac.com. Pueden encontrarnos en LinkedIn como Food Audit Consulting y también en LinkedIn con mi nombre, Alonso Valera Miranda, ¿no? Ahí vamos publicando contenido de valor. Por ejemplo, estamos publicando una serie técnica de equipos de detección y captación, detector de metales, imanes, tamices, cositas, digamos, pequeñas píldoras o pastillas para que tengamos una mejor idea de cómo funcionan. Y también en cada presentación dejamos la bibliografía, que cosa que no he visto en otros casos, ¿no?, para que los profesionales que quieran profundizar en estos temas vayan directamente a la fuente, a las guías y referencias. Y ya se viene otra serie técnica que es de migración en materiales, envases, ¿no?, pequeños puntos o conceptos, y también la bibliografía para que puedan profundizar un poco más estos temas. Si bien es cierto, la industria alimentaria tiene varios temas, ¿no?, envases, diseño higiénico, ¿no? Entonces, la idea es poder aprender un poquito de todo y también trabajar en equipo para enriquecer la aplicación de estos conocimientos. Listo, ingeniero Alonso Valera. Voy a repetir el nombre de la empresa, lo he estado pronunciando mal, es Food Audit Consulting. Sí, me había comido un Audi por ahí. Por ahí. Sí, y agradecemos nuevamente al ingeniero Alonso, agradecemos a la audiencia por habernos acompañado esta tarde y también mencionarles que estamos a punto de celebrar la Semana de la Ingeniería. El día 8 de junio se celebra el Día del Ingeniero y pueden revisar el programa en el Facebook del Colegio de Ingenieros de Perú, el Consejo Departamental de Lima, donde tenemos un programa
para desarrollarle en esta y la siguiente semana. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su audiencia. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, nos estamos a viendo todos. la siguiente semana.